El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parreira, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela de Ministerio Unicristo. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parreira. Estamos comenzando un estudio que hoy es el final. Vamos a estar hablando sobre las creaciones femeninas angelicales. Amén. Y esto va a traer el doctor Oscar desde México. Está aquí con nosotros, lo vamos a convidar. Sea bienvenido, doctor Oscar. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, apóstol. Gracias por esta invitación. Saludos a todos los alumnos y hermanos de la Escuela de Ministerio Unicristo y que sean muy bendecidos todos donde quiera que nos estén viendo. Amén, doctor Oscar. Lo dejo este tiempo para la gloria de Dios. Dios lo bendiga. Antes que nada vamos a orar, a hacer una oración. ¿Qué le parece? Que Dios nos ayude, que Dios nos dirija con su Espíritu Santo. Ese es el propósito, ¿verdad? Para poder entender cada día su palabra y sus designios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud que das a nuestra alma, a nuestro corazón, a todos donde quiera que nos estén viendo, Señor, y que nos verán. Yo te pido, Padre mío, en el nombre de Jesús, que bendiga sus vidas, Señor, que bendiga sus corazones, Dios mío, donde quiera que estén. Ayúdalos, Señor, bendícelos, guárdalos, cuídalos, prospéralos. Les mandamos, Señor, bendiciones hasta lo más escondido que estén, Señor, en esos lugares, en esas ciudades, y que sean de bendición. Y esta palabra que hoy traemos, que sea una palabra de bendición, un rema en su alma, en su corazón, en su espíritu. Y como siempre, Señor, Efesios 1:17, te pido espíritu de revelación y de sabiduría para compartir, Señor, esta palabra, Señor, a los corazones y a las vidas de todos los oyentes. Te damos gracias, nos dejamos en tus manos, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, sean bienvenidos nuevamente. Bendiciones para todos los que nos ven y nos verán. Y quiero decirle algo bien importante, hermano. Este último tema sobre demonología cristiana, ¿verdad? Número 3. Espero que abra su corazón, por favor. Quizás va a escuchar cosas que nunca he escuchado. Y si ya las has oído, bueno, qué bendición, pero yo sé que estas cosas que vamos a oír hoy no se predican en los púlpitos, hermanos. ¿Por qué? Quizás por miedo, quizás por falta de conocimiento, yo no lo sé. Pero esta palabra revelada que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Espero que sea de bendición y que usted la reciba en su corazón. Y, ¿verdad? Si algo no entiende, estudie, tiene la Biblia, ¿verdad? Hay diccionarios bíblicos de hebreo, de griego, en fin, hermano. Pero lo que va a escuchar, espero que sea de bendición. Prepare su corazón, ¿verdad? Y este es el último tema que pareciera el primero. Por eso le decía, vamos a empezar del último, haciendo un resumen, ¿verdad? El primer tema que fue Lilith, el demonio, el monstruo nocturno, y que quedó claro ya que no fue la primera esposa de Adán. Adán ni siquiera había sido formado cuando ya Lilith existía, cuando ya Lilith fue caída, ¿verdad? Ya estaba en esta tierra, pero Adán ni siquiera había sido formado. Eso queda claro en el primer estudio. El segundo estudio, la creación, ¿verdad? Del diablo, Señor lo reprenda cada que lo mencionemos. Luzbel, que fue caído, y, ¿verdad? Cómo se formaron, cómo se crearon los demonios, los espíritus inmundos, que Dios no los creó. Dios no hizo nada, cosa mala, ellos se permitieron, pero ya quedó quiénes fueron, quiénes son los demonios, los espíritus inmundos, Señor lo reprenda. Pero este tema es tan importante, hermano, tan especial, que yo casi no lo comparto solo en este canal que nos da el privilegio el apóstol Marcelo, para que usted ya pueda entender la palabra revelada. Es difícil entenderla, ¿por qué? Porque la gente a su mente, ¿verdad? Dice, no es posible, no puede ser así. Pero no es que no sea así. De que debe de ser de alguna manera, tiene que ser, porque Dios nos manda así. Solo que hay que meternos a la profundidad de la palabra, al rema de Dios, siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, y abrirá su corazón y su mente para recibirlo. Entonces, guarde esto en su corazón, atesórelo, como siempre. Si hay preguntas, al final, con mucho gusto, mande esas preguntas conforme al tema y vamos a tener tiempo para resolvérselas en el nombre del Señor. Entonces, hoy el tema, ¿verdad? Tercer tema es, ¿verdad? De Demonología Cristiana 3,
las creaciones femeninas caídas, porque la gente no acepta eso. La gente cree que ángeles solo son masculino, 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 que todo lo que hay arriba y abajo, ¿verdad? Y aún debajo de la tierra es masculino, pero no es así. Entonces vamos a ver esta pequeña introducción, y el texto base es Salmo 90, verso 1 y 2. Salmo 90, verso 1 y 2, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oración de Moisés, varón de Dios. Dice, oiga, ponga mucha atención, cada cita, cada palabra en algunas otras versiones que vamos a ver, ponga mucha atención para poder entender esto. Dice la palabra de Dios, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, oiga, y formases la tierra y el mundo. Una cosa es la tierra y otra cosa es el mundo, ¿verdad? Cositas que hoy va a tener usted luz para que usted estudie ahí en su casa. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bendiga su palabra el Señor. ¿Quién escribió este salmo? ¿Quién dijo esto? Diga Moisés. Moisés, cuando habla de esto, hermano, dice, Señor, tú nos has sido refugio. ¿Qué dice? De generación en generación. Pero ¿cuándo fue refugio el Señor? Dice, antes que naciesen los montes, oiga, y antes que formases la tierra y que formases el mundo. Hermano, ¿de quién está hablando Moisés? ¿De quién está hablando Moisés? Y dice que antes de que fundara el mundo, a estos personajes, a estos seres, a él, dice, tú nos has sido refugio. ¿A quiénes entonces, hermano? Para empezar con esa incógnita. Dios, diga conmigo, Dios es un Dios creador. Él sigue creando, hermanos, hasta el día de hoy. Es un Dios creador, el único Dios creador. Si usted ve algo, hermanos, como introducción que estoy dando esto, Génesis 1:1, usted lo ha leído y lo sabemos de memoria. En el principio, oiga, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Pero, hermanos, algo bien importante es, ese no es el principio, oiga, creador de Dios. No es el principio creador de Dios, porque lo acabamos de leer. Dice, tú has sido refugio a nosotros. ¿Qué personaje será antes que formases la tierra? ¿Verdad? Entonces, yo le puedo decir conforme a la Biblia que quizás lo último que ha creado Dios ha sido la tierra y los cielos de Génesis 1. Ese no es el principio creativo de Dios. Ya hay creaciones antes, mucho antes de la tierra, mucho antes del mundo. Ya hay creaciones y también creaciones caídas. Porque ahí lo dice. Entonces, Génesis 1:1 no es el principio creativo de Dios. Es quizás lo último que creó Dios en su principio, que fue el cielo y la tierra. Miren unos textos que vamos a ver como introducción. Job 38, verso 4 al 7. Job 38, verso 4 al 7. Amén. Mire lo que dice. Dice, ¿dónde estabas tú? Déjeme buscar esa cita. Job 38, 4 aquí en la Biblia, para que lo leamos bien como queda, hermano. Amén. Venga conmigo, Job 38, verso 4 al 7, por favorcito, para que lo estudiemos tal y como es, leamos la escritura. A veces la escritura es tan literal, la Biblia es tan literal, que a veces no necesita más interpretación, mis amados hermanos, que lo que ya está ahí, amén. Entonces venga conmigo al libro de Job 38, mire lo que dice verso 4, por favorcito, lo vamos a leer de ahí pues hasta el 7, dice así, ¿dónde estabas tú? Dice, ¿verdad, el Señor? Cuando yo fundaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Verso 7. Oiga, cuando alababan todas las estrellas del alba, oiga esto, y se regocijaban los hijos de Dios, hermano. Oiga, entonces, ¿quiénes eran? Antes de estar haciendo la tierra, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Le está diciendo a Job, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque yo estaba fundando la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. Son creaciones antes de la tierra. Y mire, algo más tremendo en la actualidad, Daniel capítulo 4, verso 17, Daniel 4, 17 dice así, ponga atención, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Ya vio esta cita, hermano? ¿Quiénes son? Son 4 personajes, 4 seres que menciona ahí, ¿verdad? ¿Quiénes son los vigilantes? Dice sentencia, decreto de los vigilantes. Luego dice, es el dicho de los santos.
Luego dice, ¿verdad? Que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. ¿Quiénes son los vivientes? Y luego los hombres. ¿Ya vio cuánto hay? 4 seres ahí. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Que está fácil y sencillo. Creo que usted ya lo sabe. ¿Quiénes son los vigilantes, hermano? ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los vivientes? ¿Y quiénes son los hombres? ¿Sí me entiende? Estas son creaciones antes, y estas después del hombre, ¿verdad? De lo que Dios hizo. Pero ya había vigilantes, ya había santos, los vivientes, ¿verdad? Y por último, los hombres. Y algo bien importante, mire, Salmo 82.1, Salmo 82.1 está tremendo. Ponga atención, esto es el Salmo de Asaf. Salmos 82.1. Dios, oiga, Dios está en la reunión de los dioses con D chica, con D minúscula. En medio de los dioses con D minúscula juzga. Entonces, Dios es Dios, es único, es Dios de dioses. Por eso dice que Él es Dios de dioses y Señor de señores. Pero dice que Él está en la reunión de los dioses. ¿Quiénes son estos dioses? ¿Quiénes son, hermano? Pero son cuestiones que yo sé que usted ya sabe. Nomás le estoy recordando lo que usted ya sabe, primeramente Dios. Hermanos, entonces, le compruebo en la introducción que hay creaciones antes de la tierra, antes de los seres humanos, antes del mundo. Hay creaciones ya. Y algunas creaciones que hizo Dios ya cayeron, ya pecaron, como Luzbel que se quedó, ¿verdad? Se volvió Satanás. Ya le enseñé los ángeles aquellos, ¿verdad? Caídos, ¿verdad? Y los ángeles, creaciones angélicas en esa tierra que se convirtieron en los demonios. Y esas creaciones, esas razas de Génesis 1 antes de Adán que se convirtieron en espíritus en monos. Ya estaban caídos, hermano. Pero vamos a entrarle al tema que nos interesa y que quiero ser breve y que abra su corazón más que su mente para recibir esta palabra, que sea de bendición, que sea de enseñanza, que hoy aprenda algo nuevo que quizás nunca había oído, pero hoy lo va a ir conforme a la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Y la cita base es Hechos 19:35. Hechos 19:35, oiga lo que dice. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿se acuerdan cuando está ese problema ahí en el templo de la Diana de los efesios? Dice, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Ese es el texto base. ¿Quiénes son, hermano? ¿Quién era esa diosa Diana? ¿Quién era esa imagen femenina que bajó? Unos dicen que del planeta Júpiter, no, ellos dicen que se parecía a Júpiter y bajó, lo que da a entender esto. Pero esta Biblia de la Reina Valera, que es la Biblia que tiene más errores, la Biblia Reina Valera es la Biblia que tiene aproximadamente 800 errores, hermano. Déjenme decírselo con el dolor de mi corazón porque la hemos estudiado. Hay Biblias que son más fidedignas, como la que manejamos, que es las Américas, la Peshitta. Pero de las Biblias que tiene más de 800 errores comprobados, es la Biblia, ¿verdad? Reina Valera, hermanos. Pero lo vamos a ver en otro tema. Yo quiero ver, hermanos, qué dice, ¿verdad? Dice que veas quién es la imagen venida de Júpiter, dice Reina Valera. Pero la Biblia de las Américas dice, ¿verdad? ¿Quién es de la imagen que descendió del cielo? Del cielo. Y Hechos 19:35, ahí mismo, pero en la Biblia, la Peshitta, ¿verdad? La Peshitta de las más originales, dice así. Entonces el magistrado los calmó diciendo: varones efesios, ¿quién entre los hombres no sabe que la ciudad de los efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa? Aquí ya no es Diana, aquí es Artemisa. Oiga, y de su imagen que bajó del cielo. Ponga mucha atención. La Biblia hebraica, ahí en Hechos 19:35, la Biblia hebraica dice: entonces el escribano, para calmar a la gente, dice: varones efesios. Oiga, mucha atención. ¿Hay acaso alguna persona que no sepa que la ciudad de Éfeso es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de lo caído del cielo? ¿Qué fue lo que cayó del cielo? ¿Qué fue lo que cayó del cielo? Esta potestad que estamos hablando, ¿verdad que es femenina? Usted lo puede ver y usted lo puede analizar conforme a la Biblia. Esta entidad, ¿verdad? O esta potestad es femenina. Vamos a ir entrando más de lleno al tema. Jeremías 7:18. Oiga esta cita. Jeremías 7:18 dice, ¿qué hemos leído todos? Y sabemos, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan masa, oiga, para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? Y para hacer ofrendas a dioses ajenos que para provocarme a ira, dice el Señor. Entonces dice que le preparan y le hacen todo esto a la reina del cielo, hermanos. ¿Quién es la reina del cielo? Por favor, ayúdenme. Hoy se le aplica mucho aquí en México a la Virgen de Guadalupe, que es la reina del cielo,
en otros países a la Virgen de Fátima, en otros a la Virgen de la Macarena. En cada país, hermanos, se le atribuye, ¿verdad? Se le aplica que la reina del cielo es esa virgen, esa potestad, pero sigue siendo potestad femenina. Pero entonces, ¿quién es? Es Fátima, es la Virgen de Guadalupe, hermanos, es la Madonna de Italia. ¿Quién es, hermano? ¿Sí me entiende? Para poder entender eso. Y lo que yo le puedo decir es que es un ser extraterrestre. Soy medio difícil esa palabra. ¿Qué es un ser extraterrestre? Que es fuera de esta tierra, extraterrestre, para que se asocie con esa palabra, que a veces solamente la relacionamos con ovnis y todo eso. No. Un extraterrestre no es un marciano. Un extraterrestre es alguien fuera de esta tierra. Por eso le llamamos así. Entonces, ese ser extraterrestre que bajó, lo vamos a ver ahorita, fue lo primero, oiga, o una de las primeras creaciones de Dios. Quizás fue la primera, antes que Luzbel, antes que los ángeles, que todo eso, fue la primera, ¿verdad?, creación de Dios, con poder y autoridad grande, conforme a su ser, cómo la hizo Dios, cómo surgió eso. Entonces, vamos a ver quién es o qué es la reina del cielo, para que usted hoy aprenda estas cosas, ¿verdad?, de esta palabra revelada para su corazón y su vida. ¿Quién o quién es la reina del cielo? Hermano, descubriendo por medio de cómo opera, ¿verdad?, sabremos quién es la reina del cielo. ¿Cómo es que opera esta entidad, hermanos, femenina? Y mire, para que quede claro, de una vez se lo digo, la sabiduría es la reina del cielo, o era la reina del cielo, la sabiduría. Ya lo vamos a ver. Y como nadie, hermanos, cuando estaba Dios ahí, como nadie puede ver a Dios, ni nadie ha visto a Dios, hermanos, porque dice, ¿verdad? Primera de Timoteo, hermanos, dice ahí, ¿verdad?, que Dios habita, creo que es Primera de Timoteo 6:16, si no me equivoco, lo checamos, dice que Dios habita en luz inaccesible, dice, donde nadie, ningún hombre ha visto a Dios. No lo hemos visto, amados hermanos, al Altísimo, al Aguión, nadie lo ha visto. Pero, hermanos, como nadie podía ver a Dios, a ella era a quien veían, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? A ella era a quien veían, hermanos, porque conforme viendo a ella, es como si vieran a Dios. Lo vamos a ver ahorita. Entonces Dios hace esta creación femenina, la sabiduría. Pero esta creación femenina, antes de la creación del ser humano, antes de todo lo creado aquí, amados hermanos, dice que se corrompió. Lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo se corrompe esta creación femenina llamada sabiduría? Y entonces se convierte en la sabiduría caída, que la Biblia le llama la maldad. La maldad. Esa sabiduría caída ahora se convierte en la maldad, que lo vamos a ver ahorita con bolitas y con palitos. Pero todo esto que le acabo de decir, hermano, es solamente una base para poder entrar ahora sí a lo profundo, al trasfondo de este asunto. Y vamos a ver cómo se originó esta, que puedo decir, de las primeras creaciones que Dios hizo y que era femenina. Para eso vamos al libro de Proverbios, por favor, capítulo 8. Vamos a ver unos versos del 22 al 31 para no aburrir, y espero que sea de bendición. Mande sus saludos, mande sus preguntas, mande sus quejas, sus opiniones a este hermoso canal, que espero que sea de bendición. Venga conmigo a lo profundo. Proverbios 8, 22 al 31, dice así la palabra de Dios. Oiga, ponga mucha atención en lo que vamos a escuchar, porque de ahí se va a desglosar todo. Verso 22, Jehová, oiga, me poseía en el principio. La palabra principio es arche. Aquí la palabra es arche, la palabra de arche. Dice, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Por qué ve que le estoy diciendo que es la primera creación antes de las demás creaciones? Jehová me poseía en el principio y de lo antiguo, antes de sus obras. Eternamente eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Por favor, lea bien antes de cualquier juicio. Siempre aprendamos a leer antes de decir, no decirse o discutir. Dice, antes de la tierra, verso 24, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Verso 26, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasaran su mandamiento,
cuando estableció los fundamentos de la tierra, verso 30, oiga, cuando él estaba, yo ordenándolo, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y verso 31, me regocijo, en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres, cuando ya formó, ¿verdad?, a dos hombres. Entonces, esta cita, hermanos, describe algunas características de su estado original de la sabiduría, algunas características de esta creación primigenia o primera. Y vemos aquí, hermano, mire estas 8 o 9 características que ya leímos ahí. La primera dice que era ¿qué? La primer creación antes que todo. Segundo, dice que era creada antes que los cielos y la tierra. Tercero, era un arquitecto. Esta sabiduría era un arquitecto para Dios. Número 4, era la delicia de Dios. Oiga cómo Dios se deleitaba en esta creación. Número 5, la creó ungida, tenía unción, hermanos. Número 6, tenía la capacidad, oiga, y autoridad de desarrollarse. Número 7, dice que supervisaba, hermanos, supervisaba las creaciones de Dios. Número 8, se regocijaba, oiga, se gozaba, pero no en el vino suyo, sino en el vino de Dios, no en su propio vino. Y número 9, nueva característica, dice que se regocijaba en las obras de Dios, no en sus propias obras. Por eso esta creación era algo especial para Dios, hermano. Por eso la Biblia claramente, que usted y yo sabemos, dice Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice, ¿verdad? El principio, vuelvo a lo mismo. El origen de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de principios es, hermanos, de la sabiduría, el temor a Jehová, que todos lo sabemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, rápidamente vea cómo estas son las características de la sabiduría, la primer creación femenina, ¿verdad?, que Dios hizo. Por eso no es de que no haya femenino y masculino arriba, sí lo hay, como lo hay en la tierra, como lo hay debajo de la tierra también. Que quede claro, hermano, no se asuste, por favor, atesoro esto con su corazón. Entonces, estas son las características de Proverbios 8, hermanos. Pero ahora, vamos a ver entonces lo contrario, cómo opera y cómo se convierte en la maldad, o entre paréntesis diga la sabiduría caída, porque cayó este ser casi perfecto, ungido, hermano, arquitecto tremendo, en donde Dios se deleitaba. Y solamente usted lo va a ver ahorita, solo bastó un capítulo para que cayera. Leímos el capítulo 8 de Proverbios, hermano, pero del 8 al 9, ahí cayó. ¿Cómo cayó? ¿Por qué cayó? Venga conmigo a Proverbios 9 del 1 al 3. Proverbios 9 del 1 al 3. Oiga lo que dice, y leo la Biblia de las Américas, versión de las Américas. Dice, la sabiduría, ponga atención en todo lo que vamos a leer porque es palabra de Dios. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa. Verso 3, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. ¿A qué le recuerda esto? ¿A quién le recuerda esto, hermano? ¿Vio estos 3 versos que leímos? Hermanos, 7 cosas que sucedieron para que esta sabiduría cayera. Ahí están las 7 cosas en el verso 1 al verso 3. La primera, ¿qué dice? Ha edificado su casa. ¿Se recuerda las 9 características de su principio, de su creación, cómo era? ¿Se recuerda que las acabamos de ver, esas 9 características de Proverbios 8? Pero ahora lo contrario en Proverbios 9. ¿Cómo cayó? Aquí está. Primer punto dice, ha edificado su casa. Ya no estaba junto a Dios. Acuérdense que al principio estaba junto a Dios. Lo leímos antes, pero aquí está lo contrario. Punto número 1 de Proverbios 9, ha edificado su casa. Es decir, ya no estaba junto a Dios. Segundo punto, dice, ha labrado sus 7 columnas, que luego vamos a ver en otro tema esas 7 columnas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya no se regocijaba en la creación de Dios. Ahora ella se quiere convertir en creadora, con esa autoridad que tenía, con ese privilegio que tenía, lo mismo que pasó con Luzbel, hermanos, por ese privilegio, por ese grado que les daban. Mire,
se quisieron hacer semejante a Dios. Ahora ella se convierte en creadora. Número 3, dice que ha preparado su alimento. Ha preparado su alimento. Es decir, hace su propia voluntad. Ya no la del que la creó, que era Dios. Ahora ella quiere hacer y hace su propia voluntad y ya no quiere sujetarse al creador de creadores, que es Dios. Número 4 que leímos, dice, ha mezclado su vino. ¿Qué quiere decir que ha mezclado su vino? Ya no está su deleite en Dios. Se recuerda que antes se regocijaba en Dios, ahora ya no. Ahora ya no está su deleite en Dios, sino en su propio vino mezclado. Es decir, un vino adulterado de esta creación. Número 5, dice que leímos, ha puesto también su mesa. Ya no la mesa con el Señor, ya no es la comunión que tenía, ya se desligó de esa comunión y ahora pone su propia mesa, hermanos. Se ensoberbeció, por eso cayó esta creación. Número 6, ha enviado a sus doncellas. Oiga, ahora ya manda, ya no obedece. Al principio obedecía, ahora manda, ya no obedece, hermano. Y número 7 que leímos, dice, clama desde los lugares más altos. ¿Qué clama? ¿Qué clama? Se autoexalta, se autoproclama, hermanos. Por eso, ¿qué hizo el mismo Luzbel también? No dijo, ahora proclamo, ahora subiré hasta el monte de Dios y seré semejante al Altísimo. Esta creación femenina también, hermanos, ahora clama desde los lugares más altos, queriendo ser semejante a Dios. Por eso Dios va para abajo. La destituye, hermanos, y se convierte en la sabiduría caída. Pero, esta creación angélica femenina primogenia o primigenia, hermanos, o primogenia, como usted le quiera llamar, cae. Y no solamente al caer, hermanos, cae a sola, sino al caer da a luz a la iniquidad. Para que usted me entienda así, parafraseando, da a luz a una hija. Esa dar a luz a una hija, esa hija se llama la iniquidad. Incursionan estas creaciones ahora, dos creaciones femeninas caídas, incursionan en la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué están aquí en la tierra? Como están el Satanás, como están los demonios, como están los espíritus inmundos que vimos al principio, están para corromper a la humanidad. El problema, el pleito es con usted que me está viendo y conmigo, mi amado hermano, hermana. Nos dejaron para darle duro al ser humano, para ver la fidelidad y creer en el Dios único, poderoso, sobrenatural, omnipotente, omnipresente, hermanos, que es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí están todas estas creaciones, hermanos, con el propósito de corromper, con el propósito de destruir. El coraje es contra los que somos ahora hijos de Dios Altísimo por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no estamos solos, porque Cristo está con nosotros y huestes, potestades espirituales de Dios también están para defendernos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero ahora ya son dos que también nos las dejan aquí. ¿Cómo está esto comprobado? ¿Cómo es esto, pastor? Lo dice la Biblia. Solo hay que meternos a la profundidad con el Espíritu Santo de Dios a que nos dé la revelación. Vamos a comprobarlo. Zacarías 5, del 1 al 9, porque esto es Biblia, hermanos. Palabra revelada para usted y para mí. Zacarías 5, del 1 al 9 dice, de nuevo alcé mis ojos, ¿verdad? Dicen ahí al profeta, y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Verso 3. Entonces me dijo, oiga, esta es la maldición, dice la Reina Valera, pero las Américas dice, esta es la maldad. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la maldad o la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Verso 4 de Zacarías 5. Ya yo lo he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y salió, verso 5, y salió aquel ángel, oiga, salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y yo dije, ¿qué es? Y él dijo, esta es una efa que sale, oiga,
Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Ya está la iniquidad en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel éfas, una señal celestial espiritual. Y le dijo, verso 8, oiga, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y le echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí, oiga, dos ángelas, diga ángelas. Bueno, no dice así, pero mire, oiga, dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. Dos mujeres con alas. Ángelas, ¿estamos de acuerdo? Si usted lo quiere aceptar así, no. He aquí dos mujeres que salían y traen viento en sus alas. Y tenían alas, oiga, como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. ¿Vio cómo se hace maldad? Da luz a la iniquidad, que ahora están en esta tierra, mis amados hermanos. Pero agárrese de su silla, póngase el cinturón de seguridad, porque ahí va lo tremendo. Espero que abra su corazón. Lo tremendo es que ahora, para ir terminando este tema, mire, sencillito, hermano, porque son más creaciones femeninas, ¿verdad? Como ya las vimos, la de Lili y todo lo demás, pero con estas yo creo que es suficiente. Lo más tremendo, ahí va. Esta creación caída femenina fue la que contaminó y pervirtió al querubín protector Luzbel. Oiga esto. Luzbel no pecó porque él quiso, porque, hermano, no lo estamos defendiendo, el Señor lo reprenda, que ahora es Satanás. Pero esta iniquidad y esta maldad, hermano, que fueron de las que contaminaron y permitieron a Luzbel para rebelarse contra Dios. Para rebelarse, ¿por qué? Porque cuando ellas caen, se lo parafraseo, ahora viene y Dios hace una creación perfecta, hermanos, ¿verdad? En Ezequiel 28, hace una creación perfecta. Dice ahí Ezequiel 28, del verso 12 en adelante, verso 13, dice, ¿verdad? En el huerto de Dios estaba, miren, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topaz, hermano, una cosa preciosa. Por eso era Luzbel, portador de luz. Era uno de los seres más hermosos después de la sabiduría, que era Luzbel. Entonces, ya cuando lo crea, mire, se lo parafraseo en buen mexicano. Cuando ya lo crea y aquellas dos mujeres están viendo esa preciosidad de querubín, de hombre parecido, si usted quiere, una cosa preciosa, aguas, le echaron el ojo, hermano, y dijeron, sobre de este galán. No, se lo estoy parafraseando para que lo entienda. Pero ven que lo hace hermoso este tipo, ¿verdad? Porque la Biblia de Ezequiel lo llama también hombre. Pero bueno, no es así. Pero ahí lo llama la Biblia. Entonces ven esta preciosidad de querubín masculino. Y desde ahí le echaron el ojo estas dos ingratas, para que me entiendan. Entonces, cuando ya lo hacen, hermano, y Dios le pone, ¿verdad?, lo mismo que tenían ellas. ¿Para qué se rebelaron? ¿Para qué hicieron que Luzbel se rebelara contra Dios? Para querer recuperar ellas también la posición que tenía. Al principio ya le dije lo de Proverbios 8, qué posición primigenia tenía la sabiduría. Por eso en Ezequiel 28 lo comprobamos, hermanos, de Ezequiel 28, verso 15, vamos a verlo ahí, del 12 al 18 usted puede ver cómo lo crearon, cómo lo hicieron, todo eso. Pero verso 15 de Ezequiel 28 dice, oiga, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, era un ser perfecto, hermoso, como no tiene una idea. Dice que fuiste creado, hasta que se halló en ti, ¿qué dice? No escuché, ¿qué dice? La maldad, hasta que se halló en ti maldad. ¿Pero cómo? Si era un ser perfecto, era un ser de luz, ¿cómo? ¿Qué era la maldad? Ya vimos quién es la maldad para que pudiéramos entender estos textos. Pero verso 16 me interesa mucho. Verso 16, en la Biblia de las Américas dice, verso 16, de Ezequiel 28, a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. ¿Cómo pecó? Ayúdeme, ¿cómo pecó? ¿Sí sabe cómo pecó? ¿No? Yo pues te he expulsado, aquí está la palabra clave, apúntela, por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las pruebas de fuego. ¿De qué manera pecó Luzbel, hermano? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? Dígase, profanó su habitación, que lo vamos a ver adelante, profanó su santuario, su cuerpo celeste lo profanó.
Entonces, la palabra profano, por eso lo expulsaron por profano, dice ahí versión de las Américas, del monte de Dios. Por eso cuando cae, hermanos, en Isaías 14 dice, ¿verdad? Quiere volver a subir, porque dice ahí donde leímos ahorita, te arrojé por profano, ¿de dónde? Del monte de Dios que estaba ahí. Por eso Isaías 14, del verso 10 dice, ¿verdad? En adelante, subiré al monte de Dios junto a las estrellas, ahí pondré mi trono. O sea, quería subir donde lo botaron, hermano, pero ya no podía porque es el monte de Dios. Pero apunte esto, la palabra profano en el original hebreo, la palabra profano es la palabra 2990 del diccionario Strong. Y oiga, la manera que pecó, la manera que fallaron, aunque usted no lo crea, lo dice la Biblia. Profano en el Strong quiere decir contaminarse a sí mismo, coma, contaminarse en un rito sexual, coma, hacerse prostituto, coma, abrirse a una carne extraña, coma, violar un pacto. Perdóneme, se lo parafraseo. Esta sabiduría femenina caída fue a prostituirse, fue a contaminar al querubín protector. Profano en el original hebreo quiere decir contaminarse a sí mismo, contaminarse en un rito sexual, hacerse prostituto, abrirse a una carne extraña y violar un pacto. ¿Qué pasó? La sabiduría caída se prostituye con ese querubín protector. Ahora, esta maldad, es el origen de la maldad, hermanos, se contrató, se mezcló, se prostituyó con una de las creaciones más grandes de Dios, casi una creación perfecta que era Luzbel. Por eso es que, amados hermanos, cuando ellos pecan, que le vamos a hablar otro tema acerca de la estructura, porque no existe la palabra reino de las tinieblas, no hay reino, el Señor lo reprenda, esa estructura de las tinieblas. Por eso dice, mis amados, cuando ellos, Luzbel y la sabiduría, se contaminan en un rito sexual, hermanos, pecan, caen en un pecado sexual y entonces surge, dan a luz, nace lo que en otros temas en este canal enseñó, que dice, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Ahí dan origen a la muerte. Antes no había muerte ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pero al contaminarse, al prostituirse, dan a luz a un personaje extraterrestre que ya le enseñé, que se llama la muerte. Ahí nace el origen de la muerte, también femenino. El Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ahora dice el Señor, ¿verdad?, que la paga del pecado es la muerte. Por eso confirma, hermanos, se confirma por la Biblia, se lo estamos confirmando, que de la manera que pecó Luzbel, igualmente, porque se refleja en lo mismo, igualmente contaminó a los ángeles de arriba y a los ángeles de abajo. ¿Cómo los contaminó? ¿Cómo los convenció? Porque la gente dice, ¿cómo pudo convencer a los ángeles? Estaban con Dios, estaban allá arriba, pero ¿cómo los convenció? ¿Qué les ofreció? Si a usted y a mí viene una persona ahorita y nos dice, Pastor Oscar, quiero regalarle 100 pesos para que ya deje de ser cristiano, véngase, mire, le ofrezco una fiesta, todo eso, dice, no, eso es basura. Pero ¿qué tal si viene y me dice, ¿sabe qué? Le ofrezco 100 billones de dólares para que deje de ser cristiano, un yate ahí en Acapulco, una mansión gigante. Digo, carajo, lo pensaría, hermano, la verdad, lo pensaría hasta usted también, no me diga que no. Pero ¿qué les pudo ofrecer Luzbel a los ángeles para que se rebelaran contra él? ¿No se ha puesto a pensar esto, hermano? Si les ofreció eternidad, les he dicho, les ofrezco eternidad, no lo aceptaron porque ya tenían. Si les ofrece riquezas, tampoco, porque ya la tenían. Todo ya lo tenían. ¿Qué pudo hacer Luzbel, Satanás ya caído, para ofrecerles que pecaran? Y fue sencillo, hermano, lo que dice la Biblia. Les ofreció carne extraña, que será un tema que vamos a dar en angelología, si Dios lo permite, más adelante. Les ofreció carne extraña, lo que ellos no conocían, no sabían, por lo cual ellos pecaron. Vamos a dar ese tema después, nomás le doy un pequeño pedacito del pastel. Judas 1:6 lo confirma. Judas 1:6 lo confirma, esto que vamos a hablar más adelante. La Biblia de las Américas dice en Judas 1:6, oiga, mucha atención, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, su morada, su cuerpo celeste,
sino que abandonaron su morada legítima, no es la morada de los cielos, su morada es su cuerpo que tenía celeste. Dice, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Por qué dice esa escritura de Judas que no guardaron su morada, su cuerpo, su olutrión legítimo? ¿De qué manera pecaron? Siguiente verso de Judas 1:7 lo dice. Ponga atención, Judas 1:7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron. ¿Qué dice? Y siguieron carne extraña, lo que les ofreció Luzbel. Son exhibidas como ejemplo a sufrir el castigo del fuego eterno. Que este también será otro tema donde vamos a hablar solamente qué significan o qué ciudades eran Sodoma y Gomorra, y se va a asustar usted. Pero bueno, será otro tema. Pero aquí está confirmado cómo los convenció para rebelarse contra Dios. Y fueron, hermanos, muchísimos. Fueron la tercera parte de los ángeles, que vuelvo a decir, algunos, muchos destruyó Dios, pero a otros los dejó aquí permitidos para que esos, ¿verdad?, bajaran aquí a esta tierra, en el tema que les di anterior, a contaminar a las creaciones angélicas o que estaban bajo la autoridad, bajo el dominio de Luzbel. Esas creaciones luzbelinas las contaminaron aquí, que estaban en esta tierra, ¿verdad? Y al cancelarles Dios por un juicio su cuerpo, se convirtieron en los demonios que ya vimos. Finalizo, hermanos, para no enredarlo más ni aburrirlo más. Espero que esto sea de bendición, que aprenda a recibir palabra revelada y que el que tiene que decidir y juzgar es usted mismo conforme a la palabra de Dios. Finalizo. Ahora Dios, por eso, mire qué hermoso, ha dejado otra sabiduría celestial. Otra sabiduría celestial, ya no la sabiduría que cayó. Esa sabiduría, hermanos, mire, cayó. Y al final va a ser echada con todos aquellos al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso dice Santiago, mire, vea para que entienda esto. Santiago 3, verso 13 al 17. Santiago 3, verso 13 al 17 dice, oiga, ¿quién es sabio ahora y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ponga atención de esto. Pero si tenéis celos amargos, como al principio, la sabiduría cae. Y contención en vuestros corazones, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ya oyó, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esto es lo que sucedió con esta sabiduría. Pero ahora mire lo que dice. Pero la sabiduría ahora que es de lo alto, ya no la anterior que cayó, dice, es primeramente pura, después pacífica. Siete cosas que ve ahí de la sabiduría hoy de lo alto. Es pura, después pacífica, tercero amable, cuarta benigna, 5 llena de misericordia y de buenos frutos, 6 sin incertidumbre y 7 sin hipocresía. Ahora, esta es la sabiduría que tenemos que pedirle a Dios. Por eso usted ve que siempre, yo cuando predico, siempre leo, hermanos, para no equivocarnos, ni usted ni yo, basarnos en Efesios 1:17. Siempre es mi inicio para yo no poder equivocarme, porque puedo equivocarme, porque puedo fallar, pero siempre le pido esto que dejó Dios para usted y para mí. Efesios 1:17, que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, oiga, ahora os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué muchos no tienen sabiduría, tienen revelación? Aunque leen mucho. Hay gente, ¿verdad? Hay sacerdotes de la iglesia popular grande que han leído 7, 8 veces la Biblia entera. Mas, sin embargo, siguen en idolatría, siguen en paganismo, porque no hay este espíritu de sabiduría de parte de Dios. No es el Espíritu Santo, no lo confundan, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otra cosa que ahora tenemos. Pero este es un espíritu que ahora Dios dejó y que dice que hay que pedir para tener esto. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por eso la sabiduría, el conocimiento de Dios es un espíritu que viene de parte de Dios. La que cayó, hermanos, pero aguas, porque está en esta tierra junto con la iniquidad. Pero el Señor la reprenda, porque sabemos que no estamos solos, que Dios nos ha dejado armas, que Dios nos ha dejado instrumentos, que Dios nos ha dejado auxilio. Por eso Jesús dice en San Juan 8, ¿verdad? Dice, conoceréis la verdad
y la verdad nos va a hacer libres. Cierra tus ojos, déjame orar por ti y ahorita dejamos lugar. Si hay preguntas, las contestamos. Si no las sabemos, las investigamos y se las mandamos. Amén. Cierre sus ojos. Dios nos ayude. Hay creaciones femeninas caídas, hermanos, que dejaron en esta tierra. Satanás caído, hermano, Luzbel caído, lo dejaron en esta tierra. Espíritus inmundos los dejaron en esta tierra. Demonios los dejaron en esta tierra. Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha sino contra potestades. Hermano, mire, tantos enemigos que tenemos y el cristiano y la cristiana dormido en sus laureles, hermano. ¿Qué pasa? Hay una guerra espiritual y usted y yo debemos levantarnos como guerreros. Efesios 6 nos da las 7 armas, ¿verdad?, para estar protegidos: el escudo de la fe, el evangelio de salvación, el yelmo de justicia, hermano, la coraza de justicia, perdón, y el yelmo de salvación, y todo lo que ha dejado para resistir y luchar contra las fuerzas del enemigo. A ti y a mí nos ha hecho ahora más que vencedores porque Él venció. Cierra tus ojos, Padre. Te doy gracias por esta tu palabra. No pretendo, Señor, entender todo, saber todo. Yo no sé nada. Aquí el maestro eres tu Espíritu Santo. Pero yo te pido que así como nos has iluminado a nosotros, nos has dado este espíritu de revelación y de sabiduría, lo envío sobre tus hijos, tus siervos, que buscan con integridad la verdad y la sabiduría de parte tuya. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Yo bendigo a tu pueblo y cualquiera que esté en lucha contra las tinieblas, contra las potestades del infierno, Señor, le damos y declaramos que tú le das autoridad para reprender, para echar fuera demonios, Señor, para reprender espíritus inmundos y ser más que vencedores, y que sean libres por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Amén, gloria a Dios, qué lindo. Y así que hay más estudios bíblicos que van a venir, ¿no es cierto? Amén, primero Dios. Estudiando eso de la carne, ¿no? Ahí cómo es, qué le ofreció Luzbel, ¿no? En la época a los ángeles para caer muy fuerte, muy tremendo esta palabra y estos estudios, ¿no? Que realmente son muy edificantes. Pastor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Es un gran honor y un gran privilegio tener una persona como usted enseñando en la Escuela de Ministerio Unicristo. Gracias a Dios, hermano, y por lo poquito que sabemos y que Dios nos da, pues es para compartirlo y que sea de bendición a todos. No sé si hubo preguntas, ¿no, verdad? No hay preguntas. La verdad que entró gente de África, ¿no? Entró gente de aquí de Brasil. Uno es profesor de la palabra, también estuvo hablando sobre que la gente tiene miedo, ¿no? Acerca de que no se aproxima tal vez a estudiar en profundidad las escrituras porque tiene miedo. Está diciendo él. Pero es verdad, y para eso estamos nosotros, para enseñar a través de la Escuela de Ministerio y a través de su escuela. Amén. Muchas gracias, doctor Oscar. Bendiciones. Gracias a ustedes, un abrazo desde México para todos. Y cualquier cosa, hermano, usted lo sabe, si ustedes quieren estos estudios que Dios nos ha dado, se los regalamos, hermano. Si usted quiere enviar una ofrenda a su servidor, también la aceptamos, ¿por qué no, verdad? Pero esos son regalados y pueden contactarse con el apóstol Marcelo, con su servidor, que les mande mi correo, y pues son para eso, para que la gente aprenda estos estudios con todo el corazón. Muchas gracias. Gracias, pastor. Bendiciones. Y así llegamos al final de este estudio y quiero pedirle a todos ustedes que se dejen usar por Dios, envíenlo a otros países, envíenlo en sus correos de WhatsApp, en su Facebook. Entonces muchas personas serán entrenados en la palabra de Dios y no van a tener miedo, sino que se van a acercar con un corazón puro a buscar del Dios creador. Amén. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Compartan el video y suscríbanse a nuestro canal. Bendiciones. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.